20 de agosto, San Bernardo de Claraval, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Aquellos escribas y fariseos a los que Jesús se refiere eran los expertos en la teoría. Es decir, eran personas que se habían formado muy bien, en el sentido de que habían aprendido muchas cosas, estaban familiarizados con la Sagrada Escritura y por eso iban dando lecciones a todo el mundo sobre lo que había que hacer. Pero una cosa es ser expertos en la teoría y otra cosa es haber asumido, asimilado las verdades que Dios nos ha revelado y hacerlas vida. Y en eso no eran tan expertos. Aquellos escribas y fariseos tenían, por tanto, una imagen que se habían cultivado, una fachada, un aspecto exterior que todos los demás admiraban. La gente reconocía en ellos hombres profundamente religiosos, pero no lo eran. Eran simplemente expertos en la teoría. Hoy Jesús nos habla de esta manera sobre una virtud preciosa, que es la autenticidad. De manera que no tengamos dos facetas, dos fachadas, dos aspectos. Uno, como somos ante los demás, cultivando esa imagen y tratando de quedar bien y de resultar a los demás personas admirables. Y la otra, la flaqueza de nuestra vida, que esa la escondemos a la vista de los demás, no queremos que nadie la descubra y la tenemos así como para nosotros, ¿verdad? El Señor nos pide esa autenticidad, de tratar de ser siempre los mismos, en todas las circunstancias, no andar buscando quedar bien, sino andar buscando agradar a Dios. Hoy Jesús decía también: no llaméis Padre vuestro, no llaméis Maestro a los demás, no les llaméis Rabí. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Es que no podemos llamar papá a quien es nuestro Padre? ¿O es que está mal que los profesores en la escuela sean llamados maestros por los demás? Me parece que con esto lo que el Señor nos quiere decir es que tengamos cuidado de andar queriendo nosotros convertirnos en maestros, autoridad para los otros, padres en el sentido biológico o en el sentido espiritual de los demás. Ese intento que a veces tienen algunas personas de tener ascendencia sobre los otros, ¿no? Y que los demás les vean con admiración, con respeto, con veneración. Por eso terminaba diciendo Jesús: el que se enaltece será humillado. Es decir, el que pretende quedar por encima de los demás, el que pretende, como los escribas y fariseos, dar una imagen perfecta de sí mismo, pero que no se ajusta a la realidad, ese terminará viéndose su propia flaqueza, su debilidad. Hoy celebramos la memoria de un santo medieval que ha tenido una gran trascendencia en la historia de la Iglesia y del mundo y que me parece que ha vivido a la perfección esto que hoy nos decía el Señor en el Evangelio. Es San Bernardo de Claraval, que vivió entre el siglo XI y el siglo XII y que fue un renovador de la vida religiosa de una manera admirable. Seguramente sabéis que San Benito había fundado los monasterios con aquella regla de vida que fueron tan providenciales en la historia de Europa, porque mantuvieron el saber, la cultura y sobre todo la fe,
y porque dieron origen a muchas de las ciudades actuales. Pues bien, San Bernardo es el hombre que junto con otros comienza una forma de vida monástica todavía más fiel, todavía podríamos decir más radical, más auténtica, que es la vida del cister, los cistercienses. Ellos estaban muy preocupados en ser pobres, pero de verdad, en ser orantes, pero mucho más, en ser en el fondo auténticos, en una palabra. No dar una imagen y después ser otra cosa, sino procurar esa radicalidad en el sentido de autenticidad de la vida. Y por eso San Bernardo, un enamorado del Señor y por cierto un devotísimo de la Virgen, en la Francia de aquel momento comienza con 4 de sus hermanos y con un tío suyo y con algunos amigos, comienza esa vida de entrega al Señor con tanta autenticidad, ¿verdad? Esto fue descomunal, en el sentido de que llamó tanto la atención el valor y el coraje de aquellos hombres que muchos quisieron seguirle, que muchos se marcharon con él. Y si hoy en día tenemos gregoriano, y si tenemos también catedrales góticas, en parte se lo debemos a estos monjes cistercienses que vivieron con autenticidad. Fijaos, son los santos los que han cambiado cada época y han hecho florecer la vida de la Iglesia. San Bernardo no esperó a que fueran otros los que tuvieran la iniciativa, tampoco esperó a que la Iglesia en su tiempo le dijera lo que tenía que hacer, sino que en docilidad a la Iglesia, pero asumiendo su protagonismo también como fiel cristiano bautizado, tomó la determinación de ser fiel a Jesucristo. Si tú y yo nos lanzamos a ser santos, el mundo va a cambiar, porque el mundo necesita mucho más de testigos de Cristo que de personas que se sepan la teoría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.